8 de la mañana, 35 minutos, como se los había comentado antes de la pausa comercial, a raíz de todas las especulaciones, de todos los rumores, de todos los comentarios que han surgido luego de que Eva Bracamonte se desmayara y convulsionara ayer en el momento en que estaban hablando de Trujillo Espina, el sicario, el asesino, y ya iban a dictar sentencia, o sea, la sala que la está juzgando iba a determinar si efectivamente es culpable de haber sido la autora intelectual de la muerte de su madre y por lo tanto merecedora de una pena de 35 años o no. Que dicen que no, que la gente estaba especulando, dice que es todo un show, que ella no convulsionó. Qué mejor que hablar con una especialista. Por eso es que estoy en la línea telefónica con la doctora Jacqueline Cortés. Ella es neuróloga y por supuesto le doy la bienvenida a Radio Capital. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Muy buenos días, doctora. Sobre este caso específicamente la gente está opinando y está diciendo que quizás fue un teatro, algo armado. ¿Es posible? Bueno, en esos casos lo más importante es haber observado cómo se dio todo el cuadro clínico, es decir, cómo estuvo la paciente durante este periodo, cuál fue la posición de sus manos, la posición de sus ojos, si inmediatamente después recuperó conciencia o no, para ver realmente si fue un síncope, es decir, una disminución de perfusión de flujo sanguíneo cerebral o fue una crisis epiléptica, ya que las características clínicas son muy diferentes. En estos casos debe de haber sido evaluada especialmente por un neurólogo e inclusive por un cardiólogo para descartar si se ha producido alguno de estos cuadros. En estos casos, algunas veces puede causar una depresión de la presión sanguínea y esto a su vez disminuir el flujo sanguíneo cerebral y causar la pérdida de conciencia, lo cual algunas veces se puede asociar a movimientos del cuerpo. En algunos casos se le llama un síncope convulsivo, pero sería evaluar a la paciente si tiene antecedentes previos de pérdida de conciencia para ver si realmente se trata de un cuadro clínico. También existe, como todos mencionan, el síndrome conversivo, el cual es algo inconsciente, así de igual manera el síndrome ganancial. Pero lo que primero se debe de descartar es si hay alguna causa en clínica neurológica o cardiológica, y después ya en segundo lugar se daría paso a los de origen psicológico, psicogénico, a las causas psicogénicas. Y dígame una cosa, doctora, ¿es normal que una persona primero se desmaye y luego convulsione? No sé, yo en realidad soy una ignorante en el tema, por eso se lo consulto. Generalmente cuando he visto convulsiones de personas epilépticas, por ejemplo, son ataques que caramba, que aparecen de un momento a otro, pero cuando una persona está en constante movimiento, cuando está haciendo algo, no cuando está durmiendo, como en este caso se le veía a Eva Bracamonte, que primero como que se queda dormida, se desmaya. Bueno, el cuadro de una crisis epiléptica, en muchos casos, creo que en la mayoría de los casos, tiene una forma de inicio brusco. Esto puede ser con pérdida de conciencia de inmediato. En algunos otros pacientes dan algunos síntomas que pueden ser empezar como una crisis parcial, de cosas o escucha voces. Luego pierde conciencia de manera brusca y luego empieza el movimiento tónico-clónico generalizado en todo el cuerpo. Asociado a esto, es decir, los brazos se ponen duros, las manos se cierran, que es una característica, los ojos ya pierden la mirada fija, e incluso existe al final de este cuadro relajación de esfínteres, se puede haber orinado, puede haber defecado, cuando es una crisis epiléptica. Y posteriormente a ello el paciente se queda confuso, es decir, no reconoce a las personas que están a su alrededor. Eso se le llama el estado posictal, que puede variar de minutos a horas. Entonces, doctora, es diferente totalmente a un síncope o desmayo, que es como es producto, el síncope o desmayo es producto de la disminución de la perfusión cerebral en el cerebro. Entonces el paciente pierde conciencia unos segundos, pero se recupera rápidamente. Y generalmente no existe ningún tipo de movimiento, el paciente se recupera muy bien y todo va adecuadamente. Por eso
es muy importante la observación Eso. Durante el episodio. Finalmente los médicos que la atendieron en una conocida clínica determinarán si realmente pasó algo o fue producto de un teatro, un show, algo preparado, programado por los abogados, porque si realmente convulsionó, pues tiene que haber un registro médico que realmente corrobore, avale esto, ¿verdad? Exacto, como una buena anamnesis es decir, observar bien cómo fueron estos movimientos, cómo estuvo la posición de las manos, de los ojos, si hubo relajación de esfínteres, si se mordió la lengua, cómo estuvo después del cuadro clínico, cómo estaban sus funciones vitales, las funciones vitales en ese momento. Entonces ello nos permite diferenciar entre que si fue una crisis epiléptica o no lo fue. Perfecto. Además existen exámenes auxiliares, obviamente el electroencefalograma en estos casos son muy útiles, sobre todo dentro de las primeras 72 horas, es decir, dentro de los primeros 3 días, para observar si existe alguna descarga eléctrica anormal. También el antecedente de la paciente, si antes previamente le ha dado estos episodios o no. Perfecto, doctora. También puede haberse asociado, como le menciono, a mí también se puede dar un síncope en el cual baja la presión sanguínea producto de algún estado emocional. Le entiendo, producto Esto del estrés. disminuye a su vez el flujo sanguíneo en el cerebro y causa la pérdida de conciencia. Muchísimas Pero gracias. eso no es una crisis epiléptica, sino un síncope. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos toda esta información. Miren, nosotros ignorantes en el tema, porque evidentemente no somos médicos, qué mejor que conversar con una neuróloga. Hemos estado en la línea telefónica con la doctora Jacqueline Cortés y ahora vamos a conversar con el